puedan ustedes mirar o consultar lo que hemos avanzado o cualquier duda que tengan, ¿no? Puedan repasar a través de los videos que tengamos y de lo que yo tenga que subir a Classroom. ¿Ya? Está bien, sería muy bueno. Fíjense, ya vamos entrando de a poco en lo que es el uso de la tecnología, ¿no? Un poquito acelerado, pero nunca es malo, ¿no? Así es que en el Classroom yo les voy a crear la materia y ahí les voy a subir los videos y el material. Y también las tareas se las voy a subir a Classroom, por si acaso. Les voy a mostrar, por ejemplo, de mis materias que tengo aquí en Santa Cruz, para que ustedes vean cómo es que se lleva a cabo el avance en... Fíjense, les voy a mostrar ahorita, ¿están viendo, no? Sí, dicen. Sí, Licen, estamos viendo. Estoy entrando a mi plataforma de Classroom para que ustedes vean cómo es que yo administro mis materias a través de esta plataforma. Fíjense, por ejemplo, aquí están todas mis materias. También dicto una materia en Roboré. Aquí está una materia que se llama Informática Aplicada 1, Informática Aplicada 2 y Auditoría 1. Por ejemplo, les voy a mostrar el contenido de esta materia que dice Auditoría 1. Fíjense. Ahí está. Así les voy a crear su materia para ustedes. Ahí, como está acá. Les voy a pasar su código de clase para que entren a Classroom. Y ahí en Classroom ustedes van a poder ver, por ejemplo, lo que yo lo que voy a ir avanzando. ¿Ves? Unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. ¿Ya? Y las tareas también me las van a presentar a través de esta plataforma. Fíjense, por ejemplo, estos alumnos ya me presentaron sus tareas. Y aquí me sale con claridad quién presentó y quién no presentó. Y si presentó a destiempo, por ejemplo, con retraso o presentó en su momento, ¿ya? Así es que tienen que empaparse los más jóvenes con la tecnología, les cuento. A partir de aquí, así van a hacer las clases durante mucho tiempo, así es que estas plataformas las tienen que aprender a utilizar ustedes. En los colegios también las están utilizando bastante. Me imagino que ya han visto en sus familiares, ¿no? En las escuelas están utilizando. En la universidad también, por si acaso, se utiliza bastante. Hay otra plataforma que también utilizamos en la universidad que se llama Moodle, ¿ya? Pero esa es un poquito más complicada de utilizar para ustedes. Así es que, pero con esta otra que les acabo de mostrar es muy fácil y con seguridad que van a poder utilizarla con rapidez. Yo tengo mis hijas, por ejemplo, una tiene 6 años, la otra tiene 10 y la otra tiene 15 y todas lo utilizan a la perfección. Los profesores le mandan tarea, ellos entran, hacen su tarea, envían su tarea. Cuando les mandan, tienen que estudiar algo, algún material, igual ellos entran a revisar todos los días, revisan, practican, leen y otra vez envían tarea. No es difícil. ¿Ya? Hola. Hola. Estamos Sí, acá. Lisa, se escucha. Licen. Sí, Lisa. Bien, entonces ya les hice una breve introducción de cómo vamos a tener el material en internet. Es bueno que lo tengan en internet. Ya sobre WhatsApp. ¿Me escuchan, no? Sí, Licen. Ya. Sí, Lisa, Lo se que pasa es que escucha por WhatsApp perfectamente. no se puede, bien, por WhatsApp no se puede llevar a cabo de una manera adecuada el seguimiento de la materia. Entonces, en cambio, por estas plataformas, por Classroom, es más fácil, ¿ya? Y todo queda concentrado ahí.
cosa de que para que ninguno tengamos problemas más adelante, ¿no? Que le presenté la tarea, que se lo envié, que no lo revisó, todo queda registrado ahí en la plataforma esa, ¿ya? Le voy a pasar unos videitos al WhatsApp para que ustedes vean cómo ingresar o cómo crear su cuenta de Classroom, para los que no saben todavía. Pero como me dijeron algunos de ustedes, en sus otras materias ya utilizaron esa plataforma, entonces no van a tener ningún problema en todo caso, ¿no? Bien, el horario de ingreso, jóvenes, me gustaría que quedemos en algo. 8 en punto, yo lo veo buena hora. Más tarde lo veo muy complicado y más temprano también lo veo complicado porque tienen otra materia hasta las 7:30, ¿no? Sí, Licen. Sí, Licen. Sí, Licen. Sí, Listen, está bien a esa hora. Bien. Continuemos entonces con el contenido. Esas son entonces, jóvenes, las unidades que vamos a avanzar, ¿ya? Y esa es la ponderación de nota, ¿ya? Esa es la ponderación de nota. Fíjense que dice que vamos a dar 2 exámenes parciales y después vamos a dar un examen final. Vamos a presentar, les voy a pedir práctico y también va a valer la asistencia, ¿ya? Sí, Listen, está bien. Perfecto. Bien, vamos a entrar entonces a la unidad 1, que es la historia de los tributos en Bolivia y las nociones del derecho tributario. Bien. Como primera parte vamos a hacer una pequeña descripción de los tributos en Bolivia. Fíjense que antes el dinero, como se dice, no existía, ¿no? Pero como ya se había forjado un sentido de desarrollo común con base en el aporte comunitario para el bien del imperio, el imperio del Tiahuanacu, constituido en gran parte en el territorio boliviano, tuvo en el tributo la forma de sostenerse económicamente. El tributo en aquella época podía ser en trabajo, en tierra, fruto o especie, que hasta ahora, por ejemplo, ¿no? En algunos lugares se sigue utilizando, se sigue dando, ¿no? Por decir, van a trabajar, pero como a veces no hay dinero para cancelar, entonces se puede intercambiar, ¿no? Por comida, por otras cosas, ¿no? Por tierra, etcétera. Así es que servía para sostener el imperio y sufragar las grandes obras que éste planificó y ejecutó, desde edificios hasta caminos, pasando por la construcción de templos. Estamos hablando del Tiahuanaco, ¿no? Sistemas de cultivo, riego y demás otras obras comunales que llegaron a conformar el único imperio preincaico andino. Posteriormente surgió el imperio inca, que eso más o menos fue entre 1438 y 1532. Fíjense de cuántos años atrás estamos hablando, más de 500 años, ¿no? Que tuvo como principal forma de impuestos la prestación personal. La distribución de la tierra se hacía dividiéndola en 3 partes. Para el sol, escuchen bien, para el inca y para la comunidad. El primer tercio, consagrado al sol y a sus hijos, era cultivado para sostener al numeroso clero y a las múltiples fiestas que se llevaban a cabo. El segundo tercio era para el tributo fiscal, para solventar los gastos del imperio y responder ante cualquier emergencia en alguna de las provincias. El tercer tercio era el de las tierras del pueblo, repartidas anualmente en lotes, según el número de miembros. Los súbditos cultivaban las tierras del dios Sol y concurrían a los trabajos públicos recibiendo a cambio ropa, escuchen bien, y alimentos de los almacenes fiscales. Todas las crónicas señalan el asombro español ante la inmensa cantidad de depósitos estatales de bienes y dispuestos en todo el territorio ocupado por los incas.
Estos bienes, jóvenes, eran en poder del Estado, eran la riqueza más apreciada, pues significaba que se disponía de una serie de ventajas. El sistema económico estaba basado en la reciprocidad, clave de todo el sistema andino. En tanto, permitió mantener el engranaje del régimen de no poseer grandes cantidades de bienes acumuladas. El Estado no hubiera podido hacer frente a las exigencias administrativas ni a los regalos y donaciones que se hacían por la reciprocidad. El imperio inca tuvo como principal forma de impuesto a la prestación de personal. Se daba directamente mediante la mita y de manera directa mediante la minga. ¿Y qué era la mita? Era el trabajo por turno que consistía en el trabajo físico para la construcción de los grandes imperios. La minga era un trabajo de beneficio del lugar donde se habitaba para mejorar las condiciones, por ejemplo, en la construcción de canales de riego, apertura de caminos, que hasta hoy en día, fíjense que se sigue realizando la minga. Me imagino que al menos a veces necesitamos realizar algún trabajo comunitario y se hace una minga, dice, ¿no? Hasta ahora se sigue realizando ese tipo de trabajo, ¿ya? Y como le decía, la mita, para que quede más claro, era el trabajo por turno, que consistía en el trabajo físico para la construcción de grandes obras, jóvenes, ¿ya? Impuestos para España. Fíjense que los españoles nos han tenido colonizados durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, durante la conquista de los españoles, una de las primeras y principales fuentes de tributo se basaba en el quinto real. Fíjense que ya venía eso de allá de España, ¿no? Que era una de las primeras instancias que fue aplicado a los metales preciosos provenientes de los tesoros de los incas. Con posterioridad, este impuesto fue transferido a la producción de minerales de distintas especies, como también a los tesoros hallados. El quinto o 20% del total procedió de la explotación del oro y la plata y fue el que dio los mayores ingresos a la corona española. En 1535, Hernando Pizarro transportó a España 200.000 ducados consignados a particulares como producto de lo obtenido en el territorio inca. De acuerdo a lo señalado por el historiador Julio Peñalosa, la cuantía de esos tesoros produjo una verdadera revolución económica en Europa, haciendo ver la magnitud de las riquezas minerales de América, principalmente en Bolivia, ¿no? Posteriormente, los metales preciosos no fueron entregados como pago de un rescate, sino en categoría de tributo. En 1572, el tributo indígena fue otra de las principales fuentes de ingreso. En un principio era cobrado por los encomenderos. Con posterioridad y a medida en que las enmiendas fueron absorbidas por la corona, los corregidores fueron encargados de realizar este cobro. También existe, que hasta ahora, ¿no? Fíjense que los corregidores existen hasta el día de hoy, ¿no? También existía el impuesto al diezmo. Siguen entrando sus compañeros, le voy a aceptar un rato, ¿no? Van a seguir entrando hasta que termine la clase, yo creo. Sí, pero por ser primer clase ya está Estaba bien, dijo, hablando, pero por para la ejemplo, del otra no. diezmo. Fue un impuesto establecido a favor de la iglesia y de la cual la corona española también tomaba parte. Ya en 1825 Bolivia nació a la vida republicana como país libre y promulga su primera constitución y organiza sus impuestos o sus tributos, ¿verdad? Después de una larga y sangrienta lucha de más de 10 años, estos relevamientos concluyeron con la declaración de la independencia. Bolivia como país libre promulga su primera constitución y organiza los tributos y elimina los trabajos gratuitos, que fue cuando vino Simón Bolívar, ¿no? Y el pago de impuestos con mano de obra, creando nuevos impuestos como a las personas, a las propiedades, al arte, a la industria, ¿ya? La población se mostró contraria a esta nueva forma de contribuir
y esta propuesta no se concretó, restableciendo el tributo indígena que consistía en un pago anual por varón entre los 18 y los 60 años y el calaba. Además, se crearon los impuestos a los extractores de coca, a la renta y a la venta de inmuebles. Fíjense que, por ejemplo, desde esa época, ¿no? Ya viene, antes existía un impuesto a los que traían la coca, ¿no? Que ahora ya no se da. En el año 1872 se promulga la Ley de la Administración Financiera, la cual estructuró la descentralización de las rentas, dividiendo los fondos de la República en nacionales y municipales. Fíjense que ahí ya se dividió, ¿no? En impuestos nacionales y municipales, en pocas palabras. Los nacionales eran de derechos sobre la exportación de minerales, impuestos sobre la venta de guano, el boras, materiales inorgánicos del litoral y venta de tierras del Estado. Los municipales consistían en la inscripción del sector educativo primario. En 1873 se establece que toda sociedad anónima pagaría al Estado un porcentaje de sus utilidades. Ese impuesto se mantiene hasta el día de hoy con el nombre de impuesto sobre la utilidad de las empresas, ¿no? Pero que actualmente el porcentaje ya llega al 25%, ¿no? Fíjense, ustedes saben, ¿no? Que, por ejemplo, ese impuesto se paga en un 25% sobre la utilidad de las empresas, ¿no? Fíjense que si ustedes tienen, por ejemplo, una utilidad de 100 bolivianos en un determinado año en alguna empresa, o póngale una utilidad de 100.000 bolivianos, de esos 100.000 bolivianos que tengan de utilidad, el 25% se va para impuestos, que se llama impuesto a la utilidad de las empresas. Fíjense que hasta el día de hoy se mantiene ese impuesto, ¿no? Después tenemos el impuesto a los recursos naturales. Tenemos, por ejemplo, el impuesto a salitre. Fíjense que el impuesto a salitre fue el inicio para la guerra que tuvimos con Chile, ¿verdad? En la que perdimos el acceso al mar. ¿Sí o no? Fue utilizado este impuesto como pretexto por la Cancillería chilena para dar inicio a la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Después, en 1883 se creó el impuesto a la goma. Fíjense cómo hemos ido creando diferentes impuestos, ¿no? Y en 1886 a la plata para proporcionar ingresos a las arcas del país, para activar la economía, generar más caminos y un ejército poderoso. Fíjense cómo hemos ido avanzando en el tema de impuestos, ¿no? Después tenemos el nacimiento de la administración tributaria, que se creó en 1918, y el decreto supremo de 1919 se creó la Dirección de Renta de Alcoholes y de Impuestos Internos. Fíjense que desde esa época entonces tenemos nosotros creado el Servicio de Impuestos Nacionales, que antes se llamaba Impuestos Internos, que hasta ahora se lo conoce así, ¿no? Que se encargaba de la recaudación de patentes mineras e hidrocarburíferas y de los impuestos sobre la utilidad de la tierra baldía, el levantamiento de planos, matrículas y espectáculos públicos. Es decir, se encargaba de los tributos de carácter nacional y departamental, que hasta hoy en día, ¿no? En este caso, impuestos nacionales solamente se encarga de los impuestos de carácter nacional. Fíjense, tenemos este otro cuadro porque dice, por ejemplo, el tributo durante la Guerra del Chaco. Iniciada la Guerra del Chaco, los gastos de defensa aumentaron de manera considerable. Por esta razón, el Estado estableció el impuesto a los sueldos, que hasta el día de hoy se sigue manteniendo. ¿Sí o no? ¿Ustedes saben cuál es el impuesto a los sueldos o no? ¿Eso llega a ser el AFP? No, el impuesto a los sueldos es el RCIVA, en pocas palabras. Lo que pasa es que, por ejemplo, los que trabajamos, exacto, los que estamos en alguna empresa trabajando, fíjense que nos retienen un 13% de nuestro sueldo,
¿no? Dicen, pero Entonces, eso es arriba de los sueldos ganados de 3 salarios mínimos para arriba. exacto, de 4 salarios mínimos nacionales. Contando ¿En cuánto está el la AFP. salario? Exacto, la AFP es otra cosa. Aquí vamos a hacerles un pequeño ejemplo, por decir, para que quede más claro. Como ya estamos entrando en tema, 2.122 por 4, ¿cuánto es? Aquí, fíjense, lo voy a multiplicar. Es 8.488, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que tenga una base imponible superior a esta, tiene que pagar el impuesto al salario, que se llama ahora RCIVA, régimen complementario del impuesto al valor agregado, quiere decir, ¿ya? Por decir una persona, por ejemplo, que gane 12.000 bolivianos, ¿ya? A esos 12.000 bolivianos hay que calcularle las AFP que decía su compañera, que es el 12.71%, ¿ya? Le voy a calcular el 12.71%. Ahí está. $1.525.20. 1.525.20. 1.525. Perfecto. Ahora vamos a retar los 12.000 de esos 1.525 quedan. Esto es para la... 10.474. Entonces, esta es la base imponible, ¿ya? Fíjense cómo ya estamos entrando en el tema tributario, ¿no? Entonces, esa es la base imponible. ¿Qué quiere decir? A esa base imponible yo le tengo que restar los 4 salarios mínimos nacionales, ¿ya? Entonces, voy a colocar igual aquí. Voy a hacer la resta. Ahí está. Esta sería entonces el monto para calcular el impuesto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Como decía su compañero, si una persona gana, por decir, por encima de estos 4 salarios, prácticamente tendría que pagar el RCIVA, el impuesto al salario, ¿ya? Siempre y cuando que no se olvide de esto de acá, que le favorece de alguna manera, pues, ¿no? O sea, no es tan así, digamos. De manera general decimos, los que ganan arriba de 4 salarios mínimos nacionales pagan RCIVA, pero se olvidan de ese 12.71% que es de las AFP, ¿sí o no? Entonces, restando, fíjense que es a 10.474. O sea que a su favor tiene estos 4 salarios mínimos nacionales. Entonces, tendría para pagar de 1.986 por el 13%. ¿Cuánto tendría que pagar esta persona? Tendría que pagar 258 bolivianos de impuestos. Eso tendría que pagar. Pero De dicen, eso RC. nos ayuda, no, y no podemos compensar con un formulario Se 103. puede, exacto. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tenemos los trabajadores? ¿Ya? Fíjense que todo el tiempo uno anda hablando de conseguir factura, ¿no? De pedir factura, conseguir, que pedir factura, que conseguirme, y demás. Entonces, esos 258 bolivianos de impuesto que yo debería de pagar, del impuesto al salario, ¿verdad? Lo puedo compensar. La ley me permite compensar esos 258 bolivianos. ¿Ya? ¿Con qué lo compenso? Con las facturas de compra que realice a mi nombre con mi cédula de identidad. ¿Ya? Listen, ¿y qué pasa Sí. si en una, digamos, póngase en las facturas que uno mete para el IVA, pasan los 258 Ya va quedando un saldo a favor. para Por el otro mes? ejemplo, al otro mes, exacto. Por ejemplo, ¿qué pasa, como dice su compañera, si tenemos una factura de una solita, a ver, de 4.000 bolivianos, compró una tele, digamos, ¿no?
por el 13%. ¿Cuánto da? ¿Quién tiene su micrófono, por favor? Que está haciendo viento, ¿eh? Fíjense, una persona compró una tele, esta persona, por decir un electrodoméstico, por el 13%, tiene 520 bolivianos a su favor. ¿Sí o no? Ahora, restemos entonces 520 que tiene a favor de él, que le permite compensar a estos 258, le va a quedar un saldo a favor para el siguiente periodo, se llama. O sea que para el otro mes, fíjense que ya va a tener 262 bolivianos a su favor. Y si sigue presentando facturas, ya va a ir aumentando ese monto, ¿no? El otro mes prácticamente este señor no tiene necesidad de presentar facturas, si se dan cuenta, porque su RC de IVA de él, ¿de cuánto es? 258. Exacto, de 258 bolivianos. Ese es su monto de RC IVA. Y aquí él tiene un saldo para el siguiente mes de 262, o sea que el otro mes no tiene necesidad de presentar factura. Pero ¿qué es lo que hacemos los trabajadores? Aunque tengamos a favor, seguimos presentando factura. Por eso es que por ese motivo es que necesitamos nosotros pedir factura en todo momento, ¿no? Aparte de fomentar el tema del pago de impuestos, porque si yo pido factura, esa persona paga impuestos y ese dinero de impuestos se va al Estado. Aparte de todo eso, también nos favorecemos en este sentido, ¿ya? Pero fíjense que entonces este impuesto al salario ya existía desde hace muchos años atrás, ¿sí o no? En el año 1957, dice, se implantó la obligación de emitir factura en todo tipo de venta. Se aprobó el Decreto Supremo 5000, el cual crea el impuesto sobre las ventas y servicios y deja sin efecto cerca de 50 impuestos, ¿no? Dice, ¿no? Fíjense entonces cómo se fueron creando los impuestos. Antes, en la época del año 1500, en el periodo incaico, fíjense cómo funcionaba todo, ¿no? Trabajábamos, como se dice, no para ganar dinero, sino por comida, por tierra. Después ya en 1825, cuando se libertó Bolivia, ya eso fue cambiando, ya se creó la Constitución, se crearon los primeros impuestos. En 1950 también hubo sus cambios. Y así sucesivamente se fueron creando y se fueron eliminando impuestos, como dice en esta página, ¿no? Esos fueron los cambios que fue sufriendo nuestro país en el transcurso de la época, ¿no? Toda esta diapositiva yo se las voy a pasar por si acaso, para que ustedes la repasen, ¿ya? O sea, que todo lo que estamos hablando no quede solamente en palabras, ¿no? Sino que también necesito que ustedes repasen, ¿ya? Después, fíjense, si vamos avanzando un poco más, también se fue creando lo que es el Código Tributario. En 1970 se creó el Código Tributario, ¿ya? Durante el gobierno de Juan José Torres. ¿Cuál era la función del Código Tributario? Recaudar, fiscalizar los tributos y desarrollar una conciencia tributaria en el país. Si ustedes han escuchado hablar del Código Tributario. Sí, la 2492 y la 843. Exacto, la ley 843 es exactamente una donde están todos los impuestos, ¿verdad? Están establecidos en el país. Por si acaso, los impuestos se crean a través de leyes, ¿no? Que es la ley 843 que dice su compañero. Y también tenemos el famoso Código Tributario, que el primero fue creado en 1970, mire, después de cuántos años de su creación de Bolivia, ¿ya? Que es la que nos permite tomar conciencia tributaria, es la que nos habla de los derechos que tenemos y de las obligaciones que tenemos los contribuyentes, ¿ya?
Fíjense cómo entonces hemos ido surgiendo impositivamente, ¿no? Después, a ver de qué más les puedo hablar, de la reforma tributaria. En 1986, fíjense que después de la creación del Código Tributario de 1970, en 1986 se crea la Ley 843, ¿ya? ¿Con qué objetivo se crea esta ley? De cubrir a todos los sectores de la actividad económica, simplificando el sistema impositivo mediante una administración sencilla y efectiva. Esta reforma cambia radicalmente el sistema tributario boliviano, vigente hasta esta fecha. La medida fiscal determinó 6 impuestos permanentes y una contribución por única vez denominada regularización impositiva, ¿ya? ¿Cuál era esta regularización? ¿En qué consistía? Era un impuesto del 3% sobre el patrimonio neto de la firma y de las personas, lo que permitía a los contribuyentes sanear su situación con el fisco respecto a las obligaciones, así de un tipo perdonazo más o menos, ¿no? Que hasta el día de hoy también permanentemente se han venido dando perdonazos. Me acuerdo en el año 2012 dio un perdonazo, después recientemente, hace unos 2 o 3 años, y recientemente este año también, ¿no? El año pasado también hubo. Exacto. Son políticas económicas esas, ¿no?, que establece el gobierno para incentivar el pago de impuestos. Mayormente lo hacen cuando se necesita recaudar más dinero, ¿no?, por concepto de impuestos. Porque ¿cuáles fueron estos impuestos que fueron creados en esta ley 843? Por ejemplo, tenemos el famoso IVA, que hasta el día de hoy se mantiene, ¿verdad? Por si acaso, el impuesto al IVA no existe solamente en Bolivia, ¿no?, sino también es un impuesto creado en todos los países del mundo, ¿no? En Europa, en Latinoamérica. Es uno de los principales impuestos, por si acaso, que tenemos nosotros aquí en Bolivia, que recaudadores de impuestos, ¿ya? Después, ¿de qué más les puedo hablar acerca de la historia de los impuestos en Bolivia? Bueno, la ley del Código Tributario, ¿no?, la ley 2492, que fue modificada en el año 2003 también, ¿ya? Que está vigente hasta el día de hoy. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, habla, como le dije, de los derechos y las obligaciones que tienen los contribuyentes, ¿ya? También comprende los procedimientos de gestión y aplicación de impuestos. Tenemos la definición y la clasificación de los incumplimientos y de los delitos referentes a las tributaciones. Tenemos los procesos de impugnación de los actos tributarios, ¿ya? Así es que tenemos esas dos leyes, entonces, la ley 843 y la ley 2492, que nos establecen todo lo relacionado a los impuestos, a los derechos y a las obligaciones que tenemos nosotros como contribuyentes, las empresas y las personas naturales, ¿ya? Esos dos libros yo necesito que los compren, jóvenes, más que todo porque necesito que ya empiecen ustedes a tener un texto de consulta, ya un libro para poder leer. Necesariamente, como estudiantes de la carrera de Contaduría Pública, fíjense que todo el tiempo van a hablar de impuestos, ¿ya? Entonces, necesitan tener ese libro para consultar, para poder leer, para poder ver cuáles son nuestras obligaciones que tenemos los contribuyentes, ¿verdad? O cuáles son los derechos, acerca de los impuestos, cuántos impuestos existen en Bolivia, cómo se pagan, cuáles son las alícuotas, ¿ya? Entonces, fíjense que de aquí en adelante, como futuros contadores, lo que más van a manejar es el tema impositivo, ¿ya? En contabilidad seguramente ustedes están haciendo sus asientos, ¿no?, de compras, ventas, etcétera. Entonces, fíjense que
en esos asientos ustedes ya hacen el cálculo de impuestos, de entrada nomás. Medio no les han enseñado bien contabilidad, pero ya están hablando del IVA, del IT, ¿sí o no? Débito fiscal, crédito fiscal, y todo eso, por si acaso, no está, ¿cómo les digo? El docente no lo hace porque así le hayan enseñado, ¿no? O alguien se lo ha dicho, es porque las leyes están establecidas en las leyes, jóvenes, por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que hacemos los contadores? Nuestra obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes. ¿Se dan cuenta? En el aspecto tributario, al menos, todo el tiempo, todo nuestro trabajo de contabilidad la basamos en normas y en leyes. Y en mi materia, por ejemplo, vamos a hablar de impuestos, vamos a basarnos en el Código Tributario y en la Ley 843. ¿Ya? Cuando hablen de contabilidad, en contabilidad 1, por ejemplo, van a hablar de los principios de contabilidad. También tenemos las normas de contabilidad que están inmersas. Entonces, fíjense que todo el trabajo que hacemos nosotros como contadores es en base a normas y a leyes, en pocas palabras. ¿Ya, jóvenes? A ver, ¿alguna pregunta? Quisiera escuchar a alguno. ¿Cómo lo están pasando? ¿Se escucha bien? ¿Qué le pareció la plataforma del Zoom para pasar clase? Muy buena, Licen. Todo bien. Está bien. Licen, una Está bien, pregunta. Es bastante estable, ¿no? Sí. Licen. Quería hacerle una consulta, Licen. Sí, la escucho. Todo guapo. ¿A qué se refiere cuando dice derechos? Sabemos que las obligaciones Los derechos, de la empresa. Ya. sí, los derechos son, por ejemplo, a que impuestos internos a nosotros nos proporciona información, por ejemplo, acerca de qué nos está exigiendo, ¿verdad? De qué nos está cobrando, quién nos está fiscalizando. Tenemos nuestros derechos nosotros. No es correcto, por ejemplo, de que cuando ustedes estén en su empresa trabajando, vaya a impuestos internos, vaya una persona de impuestos internos y les diga, bueno, yo voy a hacer auditoría y quiero estos papeles. No, ustedes tienen su derecho de exigirle su credencial, por ejemplo. Tienen su derecho de poder exigir documentos, ¿verdad? Para realizar ese trabajo que quieren hacer ellos y ese tipo de cosas. Que vamos a ir viendo, por si acaso, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir analizándolo el Código Tributario, que es ahí donde establece nuestros derechos y nuestras obligaciones, así como tenemos obligaciones, por ejemplo, de tributar, de contribuir y de ayudar a impuestos internos, también tenemos nuestros derechos nosotros como ciudadanos o como empresas naturales o como personas naturales, ¿no? O como contribuyentes.